Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Cristóbal Magallanes. Cristóbal Magallanes Jara nació en Totaltiche, Arquidiócesis de Guadalajara, México, el 30 de julio de 1869. Fue párroco en su tierra natal, misionero entre los indígenas huicholes y ferviente propagador del rosario. Cuando los perseguidores de la Iglesia clausuraron el seminario de Guadalajara, él se ofreció para fundar en su parroquia un seminario con el fin de proteger, orientar y formar a los futuros sacerdotes. Y logró abundante cosecha. El 25 de mayo de 1927 fue fusilado en Colatlán, diócesis de Zacatecas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Deciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no dejará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Quiero orar los humildes y se alegren, pues ven que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía en este 21 de mayo, en este jueves, nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor. Ya estamos en la 7ª semana del tiempo de Pascua. Al iniciar nuestra misa, le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, que el Espíritu Santo nos conceda abundantemente los dones para que podamos conocer tu voluntad y ajustemos a ella nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas, y convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Se produjo un griterío, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente: Nosotros no encontramos nada de malo en este hombre. ¿Y si le hubiera hablado algún espíritu o un ángel? Como la disputa se hacía cada vez más violenta, el tribuno, temiendo por la integridad de Pablo, mandó descender a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea al sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo:
Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a tu palabra creerán en mí. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguirá dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté con ellos y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, seguimos insistiendo y San Juan insiste. Jesús ya está como siempre despidiéndose. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús que levanta los ojos al cielo, ¿verdad? Y reza. Este es como San Juan, que ya había insistido mucho en el capítulo 10, yo soy el buen pastor, tengo otras ovejas que están fuera del redil, pero ellas también tienen que venir, queridos amigos. Nosotros muchas veces, ¿verdad?, dentro de nuestra vida, lastimosamente, una vida que está llamada a una verdadera conversión, y esa conversión tiene que ser aquella de buscar la unidad. En la medida en que más nosotros vivimos el amor de Dios, queridos amigos, les aseguro que vamos a buscar la unidad, sin falta. Ya es catamante hoy. La entero que te habla y que tú la ya va a poner oñón diepa. Aquí, queridos amigos, cualquier cosita, entonces eres yo a de la pisani, hoy llama la envireco, hoy llama la imena, hoy llama pea, hoy llama moa. Ya yo a hoy no entiende. En la religión la misma cosa. O VTI, BBTI exaltado, esa pea, esa moa, esa visión, o abrimos la secta pesa. Es decir, en lugar de Yahuapú, Ñañamindu, Ñajendu, y caminar en comunidad, queridos amigos, nos cuesta. Ya que bebé tiene experiencia, la Monseñor Ortía lleva el día de la ordenación, después nomás ahí, enseguida me decía, de ella cuando ella a la pueblo oregendú, la gente, a pea de la reicuana, porque pea hablan de estrella, pea hablan de guía. Porque animo andelari cuapa maoi, allí se cuapa maoi. O me ende de problema, o me ende otro problema, ande ya le copama la solución, ande ya le homa cucuati año, ya le honde ñores homo, porque solucionan bajan maízama. Y entonces le escapa todo lo demás atrás. O pues están de ahí, de mañana, ahí va, eres ya topan de ño bebé, andiga tú, eres jalan de neta, andiga tú, eres jalan de iglesia, andiga tú, eres jalan de grupo. Diga, tú eras hablando de familia, nendie. Queridos amigos, se dan cuenta que esta es una gran renuncia verdaderamente, porque tenemos que renunciar a favor de la comunidad, tenemos que renunciar a favor de un camino que hay que hacer juntos. Entonces, por eso aquí el Señor, como yo le dije, toda esta primera parte vuelve a insistir en la unidad. Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también ruego por los que gracias a tu palabra creerán en mí, es decir, todo eso que van a creer hoy en el mismo redil, que todos sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti, que todos sean uno. Esta va a ser la gran tarea del cristiano. Este es el gran desafío que cada uno de nosotros tendrá, queridos amigos, para llegar a decir un día, lo hemos logrado, lo hemos conquistado. Yo no sé, queridos amigos, no sé. Hay que tener esperanza, ciertamente. Esperanza anda a ella. Entonces, ya no ganas ella, y cada uno tiene que poner ese granito de arena. Ya la granito de arena. Verdaderamente, ya la granito de arena.
porque abaveni hoy potavero, hay pona y moya todo lo más grande y el granote y tantos granos, no. Umía ya de utópico y tereima. Ya pensando acá, uno ya es bueno, va de ya she, la shere coeo y la aikua lleva, la icatula ame lleva la sera pisacuera. Esto es lo importante, queridos amigos. Esto es lo esencial, que todos sean uno como tu Padre estás en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, queridos amigos, esto es lo que tenemos que pedir. Queridos amigos, esto es lo que nosotros tenemos que ponernos verdaderamente a caminar, a buscar, a procurar, entender y saber hacia dónde hacer nuestro camino. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos: renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que la alegría del Señor comparta y celebre con el compromiso de ser testigo de su amor. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que experimenten el amor de Dios Padre y compartan con todos la vida del amor verdadero. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que cumplan con fidelidad la responsabilidad asumida con el pueblo y delante de Dios. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo soy el vino y el pan, te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María. Su mensaje escuchó. Sí, generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre el altar nuestras vidas, oh Señor. haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor Es nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Jesús, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De la mano de María, yo lo vengo a visitar y le canto con los ángeles a Jesús en el altar. Aunque sea muy poquito, lo que yo le puedo dar es Jesús de Eucaristía, el que espera en el altar. Aunque sea muy poquito, lo que yo le puedo dar es Jesús de Eucaristía, el que espera en el altar. Oración final. Que esta Eucaristía, Señor, nos haga comprender tus designios y nos comunique tu misma vida divina, para que seamos dignos de recibir los dones de tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.